Buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Iremos trabajando con el tema que abordábamos la sesión pasada, referente a los países europeos, con la parte de lo que es Asia. Entonces, será la manera en cómo trabajaremos hoy. Veremos algunos aspectos de lo que es propiamente la parte, mm, pues un poco más de tratados y algunos datos de lo que es la parte de Asia. Entonces, como trabajaremos en la sesión del día de hoy, entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, em, la entrada, pues sí, o la aparición, por decirlo así, de China en el orden mundial e internacional, es una, por decirlo así, es una gran revolución, una gran transformación en la geopolítica mundial de las últimas décadas. Es algo que debemos de tener claro, ¿no? Es una transformación, una revolución en la parte geopolítica. ¿Qué es la parte geopolítica? Es la parte que relaciona lo que es la parte del posicionamiento geográfico y su desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, y ahí la importancia que tiene, porque es China, ¿no? Y menciono China, ¿por qué? Porque estamos hablando de la Unión Europea con la parte de Asia. Entonces, bueno, y dentro de China también hay zonas de desarrollo. En este caso, Pekín es particularmente destacable, ¿no? Vamos a ver que es el más destacado en la parte económica empresarial. Ujú. Entonces, bueno, ¿y por qué? Por su número de empresas que tiene, tanto públicas como privadas, el desarrollo de bueno, pues todas las relaciones que tiene, ¿no? A manera, o más bien de tipo regional, y es un dato que les voy a dar, es el primer exportador mundial de bienes, primero de bienes, y segundo lugar en inversionista. Y por lo tanto, si es el primer exportador mundial, el segundo lugar en inversionista, eh, por decirlo así, también es líder en lo que es las reservas, pues las reservas nacionales que tiene, ¿no? Sus reservas internacionales como país. Entonces, bueno, eso le da eh, pues esa fuerza, ¿no? Lo que es Pekín en la cuestión de, pues, cómo se ubica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que el primer país de la Unión Europea que tuvo contacto con Asia fue España, justamente. España es el primer país eh, que se apertura a los mercados asiáticos. ¿Mm? China, pues bueno, es una potencia emergente, económica emergente, por decirlo así. eh, y por su parte, España está hambriento de abrirse al mundo, de una mayor apertura comercial, y en ese momento, pues empiezan a intensificar las relaciones económico-empresariales, ¿no? Bueno, vamos a ver que en este caso, aunque España fue el primero en tener esa relación con los países asiáticos, actualmente es, por decirlo así, no tiene mucha relevancia para China, ¿no? Pero pues, en lo que destaca fue el primero en animarse a hacer intercambios con China. Bueno, si nosotros revisáramos los datos más recientes acerca de las exportaciones españolas, por ejemplo, a China, ¿no? Del año pues, 2019, nos vamos a encontrar con que más o menos son cerca de 7 millones de euros. Entonces, bueno, que representa el 2.5 más o menos de sus exportaciones totales. Por eso les decía, es muy poquita la cantidad, es casi nada, ¿no? El 2%. Pero al final de cuentas, pues bueno, cuenta, ¿no? Tiene pues un peso dentro del total, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver que en este caso, eh, por ejemplo, los vehículos eléctricos es una parte importante del comercio. Actualmente, eh, el vino, el vino que los chinos importan de España es más o menos
digo, específicamente de España es casi el 25%, es decir, uno de cada cuatro vinos que importan los chinos viene de España. Entonces eso nos da pues una idea de cómo estamos. Ahora, em, vamos a ver que el sueño de cualquier país es exportar a China. Si no exportan a China, se sienten como que no se están cumpliendo sus objetivos, ¿no, compañeros? En ese sentido, pues bueno, vamos a ver que lo que voy a compartir en este momento va a ser parte de esto que estamos mencionando, ¿no? De los países asiáticos, pero me gustaría entrar primero, pues bueno, mencionar algunas características de cómo se encuentra Asia distribuido. Yo sé que ustedes lo han visto o ya lo vieron, seguramente ya lo vieron, y entonces ahí vamos a poder conocer justamente esto que yo les estoy diciendo. Solo que voy a pasar lista. Déjenme traer mi lista por acá. Judith, Presente. muy bien. Ábalos, Presente. Carrillo, González, Presente. Carrillo López, Karime, Presente. muy bien. Monse, Presente. Nayeli, Presente. Wendy, León Cerón, Presente. Martínez Reyes, Martínez Reyes está, Mejía Villaseñor, Presente. Miranda, Pedraza, Presente. Nancy, Armando, Presente. Rivero, Presente. bien, eh, Geraldine, Orland, Dre. Bueno, voy a empezar a compartir esta parte que les... Presente, profe. ¿Dijo Vivar? Sí, Dre, muy bien, Dre. Presente. Gracias, muy bien. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer un diagnóstico para que ustedes conozcan cómo está catalogado lo que es la parte de Asia, ¿no? Así como África, por ejemplo, Europa, incluso México tienen sus regiones. Vamos a ver que lo que es la parte asiática, vamos a ver que tiene también sus posicionamientos geográficos. En este caso, y en este mapa específicamente, el color azul tenue es la parte de Rusia que pertenece a Europa Occidental, ¿no? Vamos a ver que aquí tenemos dos territorios que están en un continente y en otro. En el caso de Rusia, Rusia se encuentra en la parte de Europa y en la parte de Asia. El otro país que mencionamos también nosotros, que también está en dos territorios, es Turquía. Tenemos a Estambul de un lado, que es la capital, y del otro lado tenemos la parte en la parte este de lo que es Turquía, que está por aquí arriba. Entonces, bueno, es igual otro continente que se encuentra fraccionado, dividido en los dos territorios, ¿no? Entonces, tenemos la primera región que es Asia Central, esta que está aquí al centro. Vamos a ver que le integran los países de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, ¿no? Son los países que conforman la parte de Asia Central. En segundo lugar, tenemos esta parte verde, que es la parte que contempla a Asia Occidental. Vamos a ver que aquí tenemos lo que es la parte de Arabia Saudita, tenemos Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Man, Palestina, Siria, Turquía y Yemen, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, la zona más
conflictiva es Asia Occidental. Asia Occidental es lo que se conoce a veces como el Medio Oriente. Medio Oriente. Entonces, bueno, son las zonas de, pues, de mayor conflicto, de mayor cuestión bélica, por ejemplo. Son de esas regiones más intensas, ¿no? O con una mayor intensidad, ¿debido a qué? Bueno, a las cuestiones políticas y económicas que tienen. Además de que esta parte de Asia Occidental es la región con las mayores reservas de petróleo. Y ahí la importancia, pues, de que estén en conflicto, ¿no? Para poder despojarlo de sus recursos naturales con el pretexto, con el pretexto de, pues bueno, poner orden mundial, poner la paz mundial, pero detrás, más bien de fondo, viene lo que es el factor económico, ¿no? El factor de, pues, apoderarse de los recursos que otros tienen, ¿no? Ahora tenemos en la parte roja lo que es Asia Sur, Asia del Sur, ¿no? La parte del sur asiático, ¿no? Y vamos a ver que en este caso, quienes contemplan Asia del Sur, lo contemplan lo que es Afganistán, Bangladesh, Bután, la India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka, ¿no? Son los que componen lo que es la parte de Asia del Sur. Ahora bien, tenemos por el lado del color como cremita, un círculo más clarito que es Asia Oriental. Tenemos a China, a las Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán, ¿no? Y por último, en la parte naranja, un poquito más intenso, tenemos lo que es Asia Suroriental, que es Brunei, Birmania, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos o la República Popular de Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor y Vietnam. Son los que componen esta parte de Asia. Les decía yo que estamos viendo esto, ¿por qué? Porque estamos estudiando las relaciones de Europa con Asia, pues también es importante conocer qué países integran Asia, ¿sí? ¿Qué países lo integran? Eso es sumamente importante y es lo que nosotros justamente estamos haciendo. Por favor, tomen nota de esto para que podamos continuar. Les decía justamente a sus compañeros el día de ayer, y ahora se los comento a ustedes, que hemos recibido un correo donde, pues, bueno, algunos alumnos que tengan problemas administrativos deben de pasar, en este caso, bueno, tienen que hablar un número para que arreglen la cuestión económica, ¿no? De su, bueno, sí, revisen lo que son sus pagos y eso, y ustedes puedan verificar en qué estatus están o cómo están hasta, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, me imagino que ya les comentaron, ¿verdad? ¿O no les han comentado eso? Compañeros, ¿sí les comentaron? ¿Me están escuchando, compañeros? ¿Me escuchan, compañeros? Sí, profe.
Correcto. ¿Y si les comentaron eso que les estoy diciendo? Yo no sabía. Ah, no sabía. Bueno, entonces les voy a comentar. Nos dijeron que les comentáramos pues, en la primera ocasión que tuvimos oportunidad, es decir, cuando tuvimos la primera clase, acerca de la cuestión, aquí está el nombre, alumnos con pendientes administrativos. Dice, se envía lista de alumnos con pendientes administrativos, los cuales no tienen apertura a la plataforma y no pueden recibir trabajo y tarea a través de otro medio que no sea académico. Por otro lado, es importante que en la siguiente clase notificarles que deben comunicarse de manera inmediata al 595-422-12, extensión 131 o 132 de 7 a 15 horas. Entonces, bueno, vienen aquí algunos nombres de ustedes. Déjenme ver, corroborar si vienen de aquí de octavo. Sí, solamente aquí ustedes venían, bueno, venían compañeros, el compañero Alex Giovanni, compañero Nadine, ¿no? Entonces, bueno, compañeros de hacer lo que les comenté, puedan corroborar esa situación, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya se los comenté también, si alguien ya se los había comentado, pero dicen que no, entonces, bueno, tómenlo como pues una cosa que deben de verificar, ¿no? Por favor. Ok, profe, gracias. No, gracias a ustedes, compañeros. Es importante que siempre pues, estemos en sintonía y con la información más actualizada y pertinente. Bueno, vamos a continuar. Ahora, algunas de sus cifras es que, bueno, abarcando lo que es Asia Central, Asia del Sur, Oriental y Oriental, eh, vamos a ver que tenemos que el 55% de la población mundial se encuentra en Asia. 34, representan el 34% de las exportaciones mundiales, o sea, simplemente el continente asiático representa un tercio de las exportaciones mundiales. El PIB es casi el 40%. Eh, Su población es de 3.923 millones de habitantes. Tenemos que de las importaciones representa el 34.1. Miren, algo peculiar. Las importaciones y las exportaciones son casi iguales. Si sacáramos su balanza comercial mundial, estaría casi a la par. Ahora, el PIB per cápita es de 64.584, ¿no? Que equivale en dólares a $1.800, ¿vale? Entonces, bueno, más bien, perdón, el PIB per cápita, o sea, los comparativos entre Singapur y Myanmar, es que en Singapur el PIB per cápita es de casi $65.000. En eh, Myanmar es de casi 1.800, o sea, son contrastes muy grandes. Tenemos por una parte una región muy desarrollada, con mucho PIB per cápita, y en otra, pues muy baja la cantidad, ¿no? Entonces, tomen nota, por favor, para que avancemos. Les doy 2 minutos para que copien esta parte, por favor.
Bueno, seguimos entonces. Ahora, bueno, dentro de lo que es el contexto mundial, y les decía yo a nivel regional, tenemos que Asia es, pues bueno, es el líder, o el que está liderando, por decirlo así, el crecimiento mundial de la próxima década, ¿no? O sea, ellos están marcando las pautas para el desarrollo económico. De acuerdo a esta figura que dice contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones, tenemos que en este caso Europa Occidental genera el 6.4%, Norteamérica el 10.9%, casi el 11%, Latinoamérica el 7.5%, la parte de África el 4.9%. Para que se den una idea, África y Medio Oriente eh, generan casi el mismo crecimiento económico. Japón 1.7%, Australia el 1%, eh, Europa del Este el 6.8%, y tenemos el que mayor aporte es Asia, que contempla casi la parte asiática, casi toda, excepto Japón, que es el 60%. O sea, se dan cuenta del impacto que esto tiene, compañeros. Esto es importante distinguirlo, ¿no? Porque bueno, nos indica cómo está esta situación. Entonces, bueno, tomen nota, por favor. Estas cifras son el estimado del 2012 al 2022. Ya estamos en el 2021, falta poco para que concluya esta parte. Entonces, bueno, vamos a decirlo así en términos pues, porcentuales, es casi totalmente cierto lo que está sucediendo. Entonces, bueno, eso nos da muy bien las pautas, ¿no? Entonces, tomen nota ahí, sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí terminaron de tomar nota de esto, compañeros, o gustan que los espere un poquito más? Compañeros, Ya, sí. profe. Ya, ok, perfecto, muy bien. Bueno, seguimos. Muy bien. Ahora, en 2030, fíjense, en 2030, eh, el 79% de la clase media mundial vivirá en los actuales países en desarrollo. 2/3 en lo que contempla Asia-Pacífico. Aquí es una distribución 2009, 2020 y 2030. El 20 y el 30 son estimaciones, ¿no? Ahorita pusimos el 2020, pero entonces podríamos ver como una estimación el 2030. Vamos a ver que en América del Norte, ¿no? En millones de habitantes y en porcentaje, vamos a ver que América del Norte aporta el 7% de la población mundial. América del Norte es Estados Unidos, Canadá. Tenemos luego la parte de Europa. Europa aporta el 14% de la población mundial. Un aproximado son 680 millones de habitantes. Tenemos la parte de América del Sur y Central, que es el 6%. Pero vean, la cifra en Asia-Pacífico se vuelve estrepitosa. Justamente 2/3 partes de la población mundial se concentran en Asia-Pacífico. En cuanto a África subsahariana, tenemos el 2%, en Medio Oriente y África del Norte el 5%, que en la suma da el 100%, ¿no? Pues, aproximación. Pero para que se den una idea de cómo evoluciona. Y justamente aquí pasa algo muy interesante. Por ejemplo,
hasta pareciera que aquí bueno, pueden darse cuenta de cómo disminuye la población, ¿no? Del 2020 al 2030, si esto lo comparáramos a lo mejor en unos 5 años, un pre y un post pandemia, veríamos que a lo mejor en efecto eso pasa. Aquí en América del Norte en 2020 el 10% baja al 7%, Europa del 22 baja al 14%, América del Sur del 8 baja al 6%, Asia Pacífico del 54 aumenta al 66% y los demás pues se mantienen constantes, ¿no? Entonces, bueno, si hiciéramos un comparativo, les decía yo, a lo mejor veríamos resultados pues medio sorprendentes, estoy muy seguro que así sería, ¿no? Entonces, bueno, por favor tomen nota de esta parte, de este estimado, ¿no? Al 2030, es decir, en 9 años, 8 años estaremos muy cerca de, o más bien estaremos en esos años y podremos darnos cuenta de eso que les estoy comentando. Tomen nota, les doy 2 minutitos para que podamos seguir. Bueno, podemos continuar, compañeros. Muy bien. Ahora, este mapa es particularmente interesante porque justamente vemos la proliferación de los acuerdos comerciales mundiales. Entonces nos puede dar pues una referencia de cómo están o dónde hay más actividad comercial. Sí, ese es el nombre correcto. ¿Dónde hay más actividad comercial? En este caso vamos a ver que dónde se concentra la mayor actividad comercial, pues es muy fácil de visualizar, ¿no? En Europa. Las siguientes en América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe, pese a que parezca algo, pues, poco fiable en América del Caribe,
Vamos a ver que hay mucho intercambio entre ellos, pero donde de plano parece una telaraña es en Europa, ¿no? Vemos la cantidad de relaciones comerciales y donde también es una zona donde hay muchas actividades en lo que es Medio Oriente, les decía yo, ¿no? Vamos a ubicar otra. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos perfectamente tiene delimitado con quiénes tiene comercio. Tiene comercio con, o tiene tratados con lo que son los países árabes, los países, pues sí, árabes, y los países árabes con Estados Unidos tienen acuerdos comerciales. Por ejemplo, con Europa como tal no tienen uno, ni con la parte asiática, ¿no? ¿Por qué? Por la cuestión de que no pueden o no les gustaría competir, por ejemplo, con sus territorios. Entonces, este mapita nos puede ayudar mucho a observar, ¿no? Cómo están las relaciones entre ellos. Es muy interesante este mapa. Eh, Miren, curiosamente es del año 85, 1985. Y observen cómo está la cantidad de tratados. Es perfectamente identificable dónde y en qué regiones hay más o hay menos, ¿no? Según sea el caso. Ahora, si vamos al 2014, vean cómo incrementó. Estados Unidos pasó de ser un país sumamente proteccionista, que solamente tenía acuerdos comerciales con los países de Medio Oriente, em, y bueno, por la parte de Europa, Europa sí tenía intercambio, pero entre ellos no tenían hacia el resto del mundo, o sea, eran economías cerradas. Básicamente todas las economías aquí eran cerradas, por ejemplo, cerradas, pero a nivel regional. Por ejemplo, la Unión Europea estaba cerrada a únicamente países eh, de su composición geográfica. América Latina y Caribe, pues igual a sus vecinos, ¿no? Más únicamente con sus vecinos. Ahora, en 2014, vean lo que sucede. Estados Unidos, pues se abre al mundo, ¿no? Y tiene relaciones con todos estos países de lo que es Asia, básicamente, ¿no? Y también tratados con la parte de Asia y Oceanía, no, perdón, Oceanía, que es la parte de Australia, así, pero con la Unión Europea sí tiene unos tratados, ¿no? Un poquito a lo mejor más reservados, pero sí con o más bien donde se observa que el mayor intercambio lo tiene es con la parte de Asia, ¿no? Entonces, yo creo que este mapa nos ilustra, nos da unas pautas para observar cómo está la parte comercial, ¿no? Eso es importante que nosotros, bueno, y ustedes lo vayan conociendo, lo ubiquen. El mapa es muy explícito. Ahora, si nos vamos a un nivel pues más arriba, que tiene que ver con las negociaciones comerciales mega plurilaterales. ¿A qué se refiere mega plurilaterales? Bueno, a que son más grandes y que dijimos que hacía referencia a la palabra pluri, muchos, ¿no? O sea, entre muchos países. Entonces, podemos decir que estos ya son intercambios a nivel regional. En cuanto a los intercambios a nivel regional, eh, los colores eh, naranjas, que es toda la parte de la costa occidental de América, junto con Australia y algunos países de Asia, está lo que es, bueno, Japón, por ejemplo, muy importante. Tenemos el TPP, que es el Acuerdo de Transpacífico, también muy sonado. En color rojo tenemos la ASEAN, ¿no? Que dijimos que era la parte de los países de los tigres asiáticos. Aquí están, son estos. Eh, Tenemos después lo que es China con Corea del Sur y Japón. Es el amarillo, aquí está la parte más potente de Asia. Tenemos el de la Unión Europea con Estados Unidos, que es el acuerdo transatlántico de inversión, ¿no? Y tenemos en color verde el de la India. Y bueno, por ejemplo, el de la Unión Europea, se llama Unión Europea Estados Unidos, el TPP, el que tiene, por ejemplo, la parte de México y Estados Unidos con la parte del Pacífico, es que se llama Alianza del Pacífico, por ejemplo. Hay otro acuerdo que es de China con Suiza.
Y básicamente con esto podríamos ilustrarlos. No sé si puedan ustedes, pero me gustaría que si tienen algún mapa ahí a la mano o así, identificaran, ¿no?, algunas regiones para que pues vaya quedando más completos sus notas, ¿no, compañeros? Esto es también muy importante. Si tienen oportunidad, les doy un par de minutos para que por favor puedan tomar nota de esto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, seguimos, compañeros, vamos a avanzar. Ahora tenemos países que son importantes, la parte de Asia, los de la ASEAN, que hablamos la clase pasada. Ustedes recuerdan que hablamos de ASEAN, ¿no? Tenemos a los países del TPP, del Transpacífico, y tenemos las regiones comerciales más importantes. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles tienen acuerdo con cuáles. Por ejemplo, estos de aquí forman parte del acuerdo regional económico. Estos que están acá en color verde son parte del tratado de ASEAN, ¿no? Y acá tenemos eh, del acuerdo del TPP, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Aquí está. Dice que se inicia fase para armonizar o hacer compatibles los acuerdos comerciales mediante lo que les decía yo, las negociaciones plurinominales. Y a negociaciones plurinominales, ¿a qué se refieren? A acuerdos donde están involucrados más de 4 países, decíamos, porque había eh, bilateral, trilateral, cuadrilateral y más de 4 ya es plurinominal, que son más de 4 países, o sea, 5 en adelante. Entonces, tenemos por ejemplo, el TPP, que es el Acuerdo de Transpacífico, 12 países, el de Estados Unidos con la Unión Europea, que es el Acuerdo o Tratado del Transatlántico para Inversión, 29 países, porque 29 países, por los de la Unión Europea, más Estados Unidos. Tenemos el de el ASEAN, que son 16 países, el de la Unión Europea con Japón son 29, y el de China, Japón, Corea. Este se le denomina así por, eh, pues básicamente los tres son gigantes, ¿no? Son los famosos tigres o dragones, ¿no? Son muy grandes. Entonces, por favor, de esto sí necesito que tomen nota, es muy importante para que ustedes sepan qué acuerdos hay mega plurilaterales. Les doy unos 3 minutos para que lo terminen de copiar.
Bien, ¿podemos continuar, compañeros, o aún no concluyen de copiar? Ya, profe. Perfecto, muy bien. Gracias, compañeros. Seguimos. Bien. Bueno, les decía yo de las negociaciones mega plurilaterales, ¿no? Que bueno, en este texto dice que pueden implicar que a 2020 se hayan reescrito las reglas del comercio internacional. Bueno, estamos de acuerdo que esto, o este documento es 2015, quiere decir antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, dice que los aspectos primordiales es desviación de comercio y de inversiones, o sea que ahora se comercializan otro tipo de productos y ahora hay otras nuevas reglas para las inversiones. Tenemos la imposición de nuevos requerimientos, pueden ser ambientales, de trazabilidad, etcétera, ¿no? Y sobre todo acentuación del modelo primario exportador, ¿no? O sea, cuando directamente el país hace el envío. Ahora, vamos a ver que estas reglas, no digo, si en ese año se hubiera sabido que iba a estar o que iba a pasar lo que ha pasado en este y en el pasado al final, veríamos que a lo mejor esto no necesariamente sería así, sino a lo mejor las negociaciones mega plurilaterales y las nuevas reglas del comercio hubiera sido uso de tecnologías de la educación, por ejemplo, ¿no? Las TICs, de las comunicaciones y así. El comercio electrónico, el e-commerce, ¿no? Por ejemplo, el uso de las fintech, ¿no? Pregunta, compañeros, ¿alguien sabe qué es una fintech? ¿Una qué, profe? Una fintech. Ah, no, yo no sé. No, bueno, mire, una fintech es una financial technology, es las tecnologías de las finanzas. Por ejemplo, el Oxxo, eh, Oxxo, no, déjame ver qué empresa era. O sí, me parece que sí es Oxxo, o es creo que es otra empresa donde van a incursionar en las fintech, pero ejemplo, ¿qué son las fintech? Todos estos mecanismos para hacer transferencias financieras desde el teléfono, enviar dinero, revisar estados de cuenta, revisar su banca, todo eso son las fintech, ¿no? Por Igual ejemplo, se puede en las farmacias Guadalajara. ándele, exactamente, ya puedes retirar dinero, ¿verdad, Rivero? Sí. Exacto. Entonces, eso es justamente el que mencionar. Ese es el ejemplo, la farmacia de Guadalajara. Muy bien. Cuando puedes retirar dinero en una tienda diferente a su giro, está ocupando fintech. Entonces, el hecho de que ustedes vayan a una farmacia, o sea, si alguien les dijera, o más bien, si ustedes esto lo hubieran preguntado hace, por ejemplo, 2 años, tú le comentas, estás en una plática con otra persona, le dices, sí, es que fui a la farmacia. A lo mejor si esa otra persona con la que platicabas te hacía la pregunta, ¿y a qué fuiste? A lo mejor lo tomaremos como una pregunta absurda, tonta. O sea, ¿a qué fui a la farmacia? No, no puedes decir, no, pues fui a otra cosa diferente a no comprar medicamentos, ¿no? O a ir al médico, que luego tienen que ser gratuita la consulta y tomar sus medicamentos. O sea, es una respuesta que dices, ¿a qué fuiste a la farmacia? ¿No? Pues no, fue a ver una película. No, obviamente no fuiste a comprar medicamentos. Pero ahora la pregunta, ¿a qué fuiste a la farmacia? Sí cabe en este contexto. ¿Por qué? Porque pude ir a la farmacia a comprar medicamentos, a comprar bebidas o alimentos, o a retirar dinero, ¿no? Entonces, si ahora nos preguntan, ¿a qué fuiste a la farmacia? Por ejemplo, fui a retirar dinero, fui a comprar medicamentos. Las fintech han revolucionado esa parte, ¿no? Eh, de, por ejemplo, las tecnologías, cómo están funcionando. ¿Sí me expliqué con este ejemplo? Sí, profe. Perfecto, muy bien, Elia. En efecto, sí, eso es las fintech, ¿no? Todas esas tecnologías, por ejemplo, ahora que pueden retirar dinero sin tarjeta, por ejemplo. Antes esa pregunta no cabía, ¿no? Que decía, fui al cajero, ¿y cómo vas a sacar el dinero? Pues con la tarjeta, ¿no? Te decía. Sí, ok, con la tarjeta. Pero ahora no. Ahora, por ejemplo, te dan un código y puedes retirar tú del cajero, no sé, hasta un tope, ¿no? 5,000 pesos. Entonces, eso es una fintech, son las tecnologías financieras, ¿no? Todo esto vino pues, a dar un giro al,
al comercio, a las transacciones como lo conocíamos nosotros. Digo ustedes y yo, porque nos tocó pues esa transición de los métodos tradicionales a, por ejemplo, el uso de las tecnologías. Otro ejemplo, cuando tienen que pagar su recibo telefónico. Antes era por fuerza que a lo mejor tenías los 7 días del mes primero para pagar, ¿no? Y era el día 6. Dices, ching, no lo pagué, tengo que ir no sé, a Telmex, por ejemplo, a la empresa que sea. No pagué. Pues ahora puedes pagar desde tu casa, con tu celular, en la app, etcétera. O por ejemplo, los que tengan tarjeta de crédito, lo mismo. Dices, no pagué la tarjeta, tengo que volver a ir. No, ahora desde tu celular, muy cómodamente, puedes tú llevar a cabo las operaciones prudentes, ¿no? Entonces, todo eso son las fintech y son cosas que el comercio, más bien que la pandemia, tuvo que ver reflejado en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? El e-commerce, les decía yo, son cosas o sea, que sí estaban, sí se usaban a lo mejor, pero no de manera acelerada como se han utilizado en los últimos meses. Por esto se ha dado una revolución, por ejemplo, las clases, ¿no? Es como antes las clases, que le decías a alguna persona que tú conocieras hoy en tu casa, bueno, voy a clases. Bueno, ya te vas a la escuela, es lo que te decían. Entonces, voy a clases. Ah, sí, ya vete a tu clase, vete a la escuela, órale, que te vaya bien. Ahora no. Ahora el voy a clases es, voy a mi cuarto, a mi habitación, a donde sea, a poner mi computadora a tomar clase, ¿no? O sea, esas revoluciones es parte de lo mismo y tienen que ver justamente con esto. O sea, a fin de cuentas son hábitos de consumo. Entonces, bueno, la cuestión de la trazabilidad. ¿Me pueden explicar qué es la trazabilidad, compañeros, por favor? Compañeros, ¿qué es la trazabilidad? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Compañeros, ¿qué es la trazabilidad? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Como una serie de pasos. Ok, una serie de pasos que consiste en qué. O sea, esos pasos te van a llevar hacia un objetivo, pero tienen que estar pues bien delimitados para que sepas qué hacer en cada uno. Correcto, muy bien. Es darle seguimiento a cada uno de los procesos que sigue un producto, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Bueno, aquí son aspectos de un país con Asia, entonces no nos vamos a meter mucho. Eh, ¿No? Bueno, algunos objetivos estratégicos que se tienen son tres, ¿no? A nivel, vamos a decirlo, global. Tenemos por un lado eh, bueno, digo, a lo mejor no son globales, pero vamos a ver que actualmente se pueden llevar, más bien son los que se llevan a la práctica. Tenemos por un lado la internacionalización de la economía. ¿Cómo internacionalizas tu economía? Bueno, a través de aumentar y diversificar el comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de inversión extranjera directa. Ya habíamos hablado nosotros de la inversión extranjera directa, ya hemos dicho de qué se trata. En segundo lugar, tenemos la transformación productiva, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de los bienes y servicios de manera competitiva e innovadora. Tenemos en tercer lugar lo que es el turismo de clase mundial, ¿no? También. ¿Por qué se requiere turismo de clase mundial? Bueno, porque el turismo de clase mundial es aquel que aporta más al PIB de un país que el turismo nacional. Digo, y el ejemplo lo podemos ver. Cuando vamos, por ejemplo, a alguna playa, a algún lugar así muy bonito, ¿quiénes son los que ocupan los grandes hoteles de lujo? Pues sí, a lo mejor uno que otro aquí mexicano, pero regularmente es la gente de clase mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque su poder adquisitivo les ayuda a darse esa vida, ¿no? Eh, Mientras que pues el turismo local, nacional, pues no anda ahí, no hay gente que pues anda en otro tipo de lugares, otro tipo de hoteles, ¿no? Entonces, bueno, eso igual nos refleja económicamente cómo se encuentra el territorio. Tomen nota y seguimos. En 2 minutos.
Bueno, seguimos entonces, compañeros, vamos avanzando. Mm, Bueno, algunas acciones de estrategia que deben de seguir los países, digo, a nivel general con Asia, es pues las negociaciones de acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones, es decir, que tanto tu capital esté salvo en el extranjero como que la gente del extranjero tenga su capital a salvo aquí. Entonces, eso es un mecanismo de protección. Un mecanismo de promoción es ofrecerle altas tasas de rendimiento con el fin de atraerlos. Ahora, negociación de tratados comerciales. Acuérdense que un país entre más tratados tenga, se dice que está más abierto al comercio, ¿no? Y tiene mayor intercambio comercial. Visitas de alto nivel, es decir, funcionarios, gente de toma de decisiones, por ejemplo, fortalecer la presencia institucional en la región y participar en foros multilaterales, ¿no? Como APEC, por ejemplo, ASEAN, etcétera. ¿Con qué fin? Bueno, en esos foros multilaterales es un espacio donde cada quien expresa sus experiencias, sus peticiones, ¿no? Y entonces se llegan a comunes acuerdos, que más adelante pues, ya se puede, por decirlo así, poner en práctica con lo que sería un tratado, por ejemplo, un acuerdo comercial así en el corto plazo y a lo mejor ya un tratado ya más afinado, más bien hecho. Entonces, por favor, tomen nota para que podamos seguir. Bueno, seguimos. Bueno, son acuerdos más específicos. Eh, Seguimos entonces, bueno, miren, aquí están dos economías del Pacífico, que son de las más grandes, que contemplan o que componen más bien la parte de Asia. Tenemos lo que es China y Japón, ¿no? China son 1.300 millones. ¿Cuánto es la población de México, compañeros? Compañeros, ¿cuánto es la población de México? Compañeros, ¿de cuánto es la población de México? ¿Me pueden decir ese dato, por favor? ¿Sí me están escuchando? Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe. Entonces me gustaría que me dijeran, por favor, de cuánto es la población de México, por favor, para hacer el comparativo. Y aproximadamente como de 130 millones, ¿no? ¿Siento que, perdón? 130 millones. Exactamente, muy bien, 130 millones. Y la población de China son 1.300, entonces casi 10 veces. El PIB, el porcentaje del PIB mundial de China es el casi 16% y el comercio global son 4.2 billones de dólares, ¿no? O sea, estamos hablando en términos sumamente altos.
Ahora, muy bien, en Japón. Japón tiene una similitud con México, compañeros, por la cantidad de población. La población de México es de 130. La población de Japón son 127, ¿no? Podemos decir que hay cierta similitud. Eh, el PIB que aporta al mundo es del 5.4% y el comercio global es de 1.6 billones. Estamos hablando que casi Japón tiene un tercio del comercio de China, ¿no? O sea, China es el gigante y aquí lo podemos ver como China, pues una raza, ¿no? Con todo. Entonces, por favor, seguimos. Aquí está otras economías muy grandes que es Corea del Sur, Singapur también. Corea del Sur tiene una población de 50 millones de personas. Su comercio es de 1.1 billones. Luego tenemos lo que es Singapur, que es 5.4 millones. Comercio global 7.83 millones. Vietnam e Indonesia, aquí están los datos, 89 millones y el comercio son 228 mil millones. Lo que es Indonesia, obviamente vemos la proporción, son países pequeños pero con gran aportación. Australia y Nueva Zelanda, entonces, bueno, me gustaría que tomaran, por ejemplo, el dato de estos dos y de estos dos que son los más importantes. Entonces les doy un minuto para cada uno. Seguimos entonces, bueno. Bien, seguimos compañeros. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla, ¿no? Ya trabajamos con esta parte, entonces, bueno, vamos a seguir con los, con los acuerdos, bueno, más bien con algunos otros datos de lo que es la cuestión de Asia. Digo, esto lo estoy dando, ¿por qué? Porque creo que es importante, o más bien sumamente importante, el hecho de hacer un diagnóstico. Yo sé que ustedes ya vieron a lo mejor el circuito comercial del Pacífico, África y Oceanía, ya lo revisaron, ya lo trabajaron, pero
nosotros nos estamos yendo a los puntos más específicos, ¿no? Que es la cuestión comercial. Pero bueno, ¿cuál es la justificación de la importancia de Asia-Pacífico? Es que representa entre el 20 y el 40% del PIB mundial, es la fuente del 25% del comercio global, es decir, una cuarta parte. O sea, por decirlo así, una de 4 operaciones en el mundo se hacen en Asia, ¿no? El destino es del 18% de la inversión extranjera directa, también una parte que viene a reforzar esto. Algunos rasgos destacados de la plataforma comercial regional asiática es, primero que nada, que hay presencia de comercio intraindustrial en los intercambios intraasiáticos. A ver, les pregunto, ¿a qué se refiere el comercio intraindustrial? Compañeros, ¿qué es el comercio intraindustrial? Compañeros, ¿qué es el comercio intraindustrial? ¿Me pueden decir, por favor, a qué se refiere? Yo lo busqué, profe. Díganos, ¿qué es, por favor? Se refiere al intercambio de productos similares pertenecientes a la misma industria, como pueden ser coches, bebidas o material informático. Perfecto, muy bien, Rivero. El comercio interindustrial es el comercio entre productos del mismo sector o del mismo grupo de productos tecnológicos. Muy bien. En este caso dice que la diferencia del comercio interindustrial entre intraasiáticos, es decir, que entre las mismas regiones de Asia hacen intercambio de productos del mismo grupo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, yo te exporto autos, tú me exportas autos. No quiere decir que yo te exporte llantas, espejos y eso, y tú me produzcas un carro y me exportes el carro. No. Acuérdense que el comercio internacional es de lo más importante que existe. ¿Por qué? Porque es una fuente generadora de empleo. Entonces, cuando un país tiene comercio intraindustrial, quiere decir que no exporta únicamente materias primas, exporta productos terminados, ¿no? Esa es la importancia. Ahora, un proceso que se acompaña de una importante integración vertical en la cadena de valor. Eh, la cadena de valor, pues es muy importante. Ustedes ya saben a qué se refiere la cadena de valor. Y tenemos lo que es el auge comercial, ¿no? Que va al margen de los acuerdos regionales de libre comercio. Tenemos China, por el rol principal que tiene como origen y destino de los flujos comerciales, básicamente, ¿no? Entonces, seguimos. Aquí están en cifras en el año 90 y en el año 2006, cómo han ido incrementando estas cuestiones de Asia en la economía global, de la economía mundial, ¿no? En el caso de las exportaciones es donde mayor se ve en la cantidad de incremento. Lo mismo que en el PIB per cápita. Ahí vemos la importancia. Seguimos entonces. Ahora, bueno, vamos a ver que China tiene tiene varios aspectos, pero uno de los más importantes es la transformación productiva, lo que les decía yo, la industria y el reordenamiento de las economías asiáticas, ¿no? O sea, como China liderea, lleva el control, lleva la batuta, vamos a ver que los países asiáticos se incorporan a las cadenas de distribución de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Que se caracterizan por una cosa, por el bajo costo de la mano de obra, ¿no? Si quieren ver ustedes dónde están los peores sueldos, es en China, ¿no? Son los más bajos, ahí la explotación se da sin medida y sin piedad, ¿no? Tanto a nivel de adultos como de explotación infantil, ¿no? Niños que hacen las actividades. Entonces, bueno, seguimos compañeros con esto. Vayan tomando nota para que les quede muy bien claro. Ahora, vamos a ver que en 2010
China se posiciona como la primera potencia mundial, desplazando a Estados Unidos y Alemania. Como ustedes saben, Estados Unidos y Alemania eran las potencias. En el caso de América tenemos a Estados Unidos y en el caso de Europa tenemos a Alemania. Ahora, en 2015 es tanta su importancia que representa el 50% del comercio mundial. Ahora, en el caso de Estados Unidos, como una medida de proteccionismo, ¿se acuerdan que hemos visto proteccionismo, restricciones y regulaciones no arancelarias, así compañeros, lo deben de recordar? Bueno, vamos a ver que Estados Unidos ejerce presión en el tipo de cambio de la moneda china. ¿Por qué? Para disminuir su déficit comercial. A ver, compañeros, les pregunto, quiero que me expliquen qué importancia tiene o qué papel tiene el tipo de cambio en el comercio internacional. ¿Me lo pueden explicar, por favor? ¿Cómo, profe? Sí, les decía que si me pueden explicar qué importancia tiene el tipo de cambio en el comercio internacional, por lo que dice en el punto número 3. ¿Cuál es la importancia del tipo de cambio sobre el comercio internacional, por favor? Compañeros, ¿me pueden decir, por favor, cuál es la importancia del tipo de cambio en el comercio internacional? Eso se ve desde los cursos de macro, de tercer cuatrimestre. Compañeros, ¿me pueden decir, por favor, cuál es la importancia del tipo de cambio? O yo elijo. Ustedes no quieren decirme, yo elijo entonces. Eh, Vamos a agarrar, o a ver quién va a decirme algo. ¿Cómo se Ver, pregunta? y cuál es la importancia de el tipo de cambio en el comercio internacional. Pues, como este tipo de cambio, bueno, las divisas son constantemente cambiarias, Sí, la importancia recae en que, pues, conforme cada día van cambiando, pues las partes que realizan ventas y compras de mercancías sepan cuánto es la cantidad que deben de pagar al día bueno, se toma el día anterior el tipo de cambio, entonces pues la cantidad correcta que deben de pagar. ok, muy bien. Entonces, ¿cuál será la importancia en las importaciones y en las exportaciones? ¿El tipo de cambio sí afecta o no afecta a las importaciones y exportaciones? Sí, podría ser que un día sea menor el tipo de cambio y al otro sea benéfico porque es mayor y saldría a mayor precio. Ok, a ver, vamos a ver exactamente. A ver, vamos a ver. El tipo de cambio que es el precio por el uso de una moneda, ¿no? Entonces, o el precio que tiene una moneda comparada con otra. Ahora, ¿qué pasa si el tipo de cambio es muy bajo? Es decir, que por $1 te doy muchos yenes, por ejemplo, o que muchos yenes valgan $1. ¿Cuál es la consecuencia? O que pocos yenes valgan $1. ¿Cuál es la consecuencia? Son dos situaciones distintas. Que por ese mismo dólar te dan muchos yenes o que por ese mismo dólar te dan, no sé, en vez de que te den 10, te dan 2. ¿Cuál es la consecuencia que tiene el intercambio comercial? Por ahí va la pregunta. O dicho de otra manera, ¿qué pasa si nosotros como México tenemos un peso muy barato o un peso muy caro? ¿Cuál es la consecuencia? Que nuestro peso valga mucho o valga poquito. ¿No? Entonces, eso es lo que ustedes deben de responderme, compañeros. ¿Cuál es la consecuencia? Compañeros, ¿cuál es
la situación, eso es lo que me deben de explicar. De todas maneras, esto que les estoy preguntando lo van a hacer de tarea para la próxima clase para que me lo expliquen. ¿Cómo afecta el tipo de cambio a las exportaciones e importaciones, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, también tenemos lo que es las quejas de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio contra China. ¿Por qué? Por violaciones a los derechos de propiedad intelectual, es decir, la piratería y las restricciones comerciales, ¿no? En el caso, por ejemplo, del acero, muy barato, entonces ahí hay quejas, ¿no? de Estados Unidos ante la OMC por que piensa que a lo mejor la calidad no es la mejor. Ahora, vamos a ver que de las 500 mayores multinacionales del mundo, 450 han realizado inversiones en China, ¿no? Entonces, bueno, también nos da la importancia que esto tiene. Muy bien, seguimos. Ahora, en el caso de China y la India, tienen un peso económico y estratégico. ¿Por qué? Por los cambios significativos en el nivel y estructura de la demanda mundial, que se han visto incrementados. Vamos a ver que China es el número uno en fabricación, es decir, el primer maquilador, por decirlo así, y su mercado es muy competitivo, es decir, eh, alta producción en menor tiempo, ¿no? Eso quiere decir competitivo o productivo. Vamos a ver que India es el proveedor mundial de los procesos de negocios y tecnología de la información. Ambos son fuente importante de recursos financieros para los equilibrios internacionales. eh, Ofrecen programas de financiamiento en infraestructura y energía. Entonces, bueno, esas son sus importancias. Ahora vamos a ver que China se ha convertido en pues, la plataforma de exportación para los países vecinos que envíen a Estados Unidos y a la Unión Europea, ¿no? Aquellos países vecinos de China, gracias a China, han tenido esa plataforma de impulso para poder realizar las exportaciones a estos dos destinos, Estados Unidos y la Unión Europea. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, con esto que estamos mencionando? ¿Sí va quedando claro? Muy bien, seguimos entonces. Sí, profe. Perfecto, muy bien, compañeros. Bueno, ahora en el caso de América Latina, los principales productos exportados a China. Observen, en el caso de Argentina, por ejemplo, Bolivia, Chile, Perú, que exportan puras materias primas, soya, petróleo, estaño, semilla, hierro, aceite de soya, cobre, pulpa de madera, harina de pescado, etcétera. Son puras materias primas. Es decir, no hay productos terminados. Costa Rica lo mismo, circuitos microelectrónicos. México sí es microcircuitos, cobre, etcétera. Guatemala lo mismo y Cuba lo mismo. Es decir, todos estos países de América Latina que exportan a China, ¿no? Materias primas, no exportan productos terminados. ¿Por qué? Porque China solamente busca proveedores de materias primas, de insumos, no busca quién se los produzca y menos quién se los venda. ¿Por qué? Porque ellos los venden. Por eso son los principales exportadores, productores del mundo. ¿Y dónde está su secreto? En su competitividad y en su mano de obra muy barata, ¿no? Bueno, la mano de obra muy barata explica la competitividad, no es un factor explicativo. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, bueno, vamos a ver que a nivel mundial existen 325 tratados de libre comercio o acuerdos regionales. Eh, de esos, al menos 200 han sido firmados durante los últimos 11 años. Y vamos a ver que la OMC, en sus estudios que presenta, dice que más del 51% del comercio mundial se realiza bajo acuerdos preferenciales. Yo sé que ustedes ya saben que es un acuerdo preferencial. Entonces, la OMC dice que más de la mitad se realiza bajo estas circunstancias. ¿De cuál? De un acuerdo preferencial, compañeros. La región Asia-Pacífico, aquí está.
cómo está organizado. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que a principios de los 90 había acuerdos a través de lo que es ASEAN, ASEAN más 3 y el acuerdo de Bangkok, ¿no? Uniones aduaneras, como por ejemplo con Mercosur y el sistema generalizado de preferencias. Luego del 90 al 95 el comercio intrarregional fue liberalizándose en el marco de ASEAN, APEC y acuerdos multilaterales que están estipulados en la Ronda de Uruguay del 95 al 2000. Surgen acuerdos con socios comerciales extrarregionales como Estados Unidos, Canadá. Y bueno, del 2000 al 2006 vamos a ver que hay un dinamismo muy grande en los acuerdos preferenciales, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Ver hasta otra cosa importante porque esto seguimos. Aquí están los acuerdos regionales con Asia-Pacífico, es decir, qué países tienen acuerdos con ellos. Vamos a ver que hoy nos vamos a concentrar en los de la Unión Europea, ¿no? Porque tenemos AFTA, ASEAN, Esparteca, Bangkok, tenemos PTN, MCG, NAFTA, SICA, CAN, Mercosur, ALADI, ¿no? Y así consecutivamente tenemos otros, ¿no? Con Corea, con Japón, así, ¿no? Vamos a buscar los de la Unión Europea, deben de estar por aquí. Vamos avanzando para ver cuáles son, por ejemplo, de Singapur con Ucrania. ¿Me vieron? Déjenme decir por aquí otro, con Corea, Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, y así consecutivamente, ¿no? Vamos a ver todos los que existen con cada uno de estos. Vamos a ver que son una cantidad muy, muy grande de acuerdos. Por aquí estaba el de la Unión Europea, déjenme ver, ya lo pasamos. No, aquí está, miren, 2003, el ASEAN European Union, aquí está, 2003, que es el acuerdo transregional que se complementa con el acuerdo transatlántico, ¿se acuerdan, no? Entonces ahí está el de ASEAN con la Unión Europea, es el que guarda especial relevancia con lo que estamos estudiando nosotros. ¿Por qué? Porque nos abocamos a la Unión Europea. Ahora, vamos a ver que Europa es el mayor exportador de bienes y servicios manufacturados y constituye el mayor mercado para las exportaciones en promedio unos 80 países. Esto que se lo estoy diciendo no está aquí, son cosas que se saben, estadísticas que se han leído, y vamos a ver que en 2019 el comercio, por ejemplo, de bienes con la Unión de la Unión más bien con el resto del mundo alcanzó los casi 4.000, ¿sí? 4.070 millones de euros. ¿Ah? ¿Quiénes son sus principales socios? Vamos a ver que tenemos a Estados Unidos, China, Reino Unido, Suiza y a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Estados Unidos, si comparáramos sus exportaciones versus sus importaciones, vamos a ver que la Unión Europea tiene superávit, este, más o menos con 153.000 millones de dólares. En el caso de China hay déficit, era de esperarse. En el caso del Reino Unido hay superávit, con Suiza hay superávit y a nivel mundial pues es superavitario. Con el único que tiene el escenario negativo es con China, bueno, porque China digamos que es un monstruo
Y por la cantidad de mercado, de población, de tamaño, pues vamos a ver que es una superpotencia, ¿no? Entonces, pues bueno, ni cómo pueda competir, ¿vale? Ahora, si viéramos el origen de la inversión eh, extranjera directa que tiene en, bueno, los diferentes territorios con la Unión Europea, el número uno, bueno, vamos a ver que las entradas de la Unión Europea, en primer lugar, se deben a los países propios de la Unión Europea, es casi una tercera parte. Su segundo principal socio inversionista es Estados Unidos, con el 30%, ¿no? Luego tenemos a China con el eh, casi 7%, Japón, no, perdón, Canadá es otro de esos socios inversionistas con casi el 3,5, 4%, y Japón con cerca del 1%, ¿no? Eh, esta fuente, esta información que les comento, ¿de dónde la obtuve? Bueno, esto es de la Dirección General de Políticas Exteriores del Parlamento Europeo. ¿Se acuerdan que había varias instituciones de la Unión Europea? Tenemos lo que es el Parlamento Europeo. Bueno, el Parlamento Europeo extrae sus cifras de la Comisión Europea, que son las encargadas de cederles esta información. Y bueno, a final de cuentas, ya vimos por qué es importante la inversión extranjera, la cuestión comercial, ¿no? Que tiene. En la clase de hoy pues nos enfocamos en la parte de Asia, ¿no? Y bueno, creo que hasta aquí llega la parte asiática, entonces en las próximas sesiones trabajaremos con América Latina específicamente y así continuaremos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra cosa, compañeros, nos veríamos la próxima sesión y espero que tengan un excelente día, compañeros. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Sí, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, compañeros. Hasta luego.